Listo, chicos, buenos días nuevamente a las personas que se han unido ahorita a la videollamada. El día de hoy, como estamos trabajando en esta semana, lo estamos haciendo a partir de la semana 17, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo para el día de hoy, para el caso de mi materia, tiene que ver con la continuidad del tema que vimos hace 8 días. Tiene que ver algo con el factor molar, con los factores estos estequiométricos del factor de conversión y el factor molar, ¿de acuerdo? Entonces, el factor que me permite ir de mol a mol, o de gramo a mol, o de mol a gramo, ¿de acuerdo? Si hay algunas dudas con estos factores, entonces al final podemos recurrir nuevamente a la sesión de dudas, preguntas o inquietudes, ¿de acuerdo? En estos momentos tengo ya un ejercicio acá en resaltado y desarrollado, pero entonces antes de verlo, quería, quería solucionar con ustedes el primer punto de la actividad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema del día de hoy, muchachos? El tema del día de hoy es estequiometría únicamente. Entonces, lo que se refiere a actividad como documento 2 y lo que se refiere a documento 3 o a tarea, va a ser específicamente solo del tema de estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos ejercicios de estequiometría? En estos ejercicios de estequiometría abarcamos todo lo que ya hemos visto, o bueno, lo que hemos visto a partir de las clases pasadas, lo que tiene que ver con el balanceo y lo que tiene que ver con las reacciones y con las ecuaciones químicas. Buenos días, chicos. Entonces, para comenzar, les quería mostrar, bueno, estos son los documentos que tenemos pendientes el día de hoy, el documento uno y el documento 2. Vamos a visualizar, vamos a echarle una pasadita al documento 2 del día de hoy para ver qué tenemos como ejercicios. Y pues es lo siguiente. Entonces, nos menciona que vamos a encontrar algunos ejercicios que involucran los temas vistos, como ecuaciones químicas, reacciones químicas y el balanceo por tanteo. ¿De acuerdo? Esos fueron los temas que hemos visto con anterioridad, en los cuales hemos profundizado. Y el día de hoy, chicos, compartí un video de no más de 5 minutos para poder reforzar este tema. ¿De acuerdo? Allí explican también algunos paso a paso para poder resolver unos ejercicios, pero entonces decidí compartir este video que no tiene tan larga duración para que no nos saturemos o no nos llenemos de tanta información. Pues ya les había compartido con anterioridad un video de estequiometría, la clase pasada para ser más exactos, para que lo recordáramos y lo tuviéramos presente, ¿de acuerdo? Este video solo fue como para recordar cositas, para reforzar cositas o para tener presente cómo podemos resolver estos ejercicios. Entonces, chicos, ese video luego lo van a encontrar en la asignación del documento uno junto con el documento de los desempeños, ¿de acuerdo? Ahora, para el caso de los ejercicios del día de hoy, como por ejemplo el primero, el 1A, que es el de calcular cuántas moles de amoníaco se obtienen a partir de 9 moles de hidrógeno. Si ustedes si vemos, mejor dicho, este enunciado, eh, solo estamos hablando de mol a mol, ¿cierto? Pues me están preguntando desde moles y me están pidiendo que vaya hasta moles. Entonces voy a utilizar o emplear un factor molar, un factor estequiométrico que solo me relacione moles, ¿de acuerdo? No debemos olvidar balancear la ecuación química, pues el factor molar se debe plantear correctamente a partir del balanceo de esta ecuación. Vamos a desarrollar este ejercicio y resolvemos este de acá, que ya está ahí el paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, me está preguntando por calcular cuántas moles de amoníaco se obtienen a partir de 9 moles de hidrógeno, pero entonces primero veamos la ecuación. La ecuación es una formación, ¿de acuerdo?
es de síntesis o de adición. Recordemos la primera reacción química que vimos para la clase pasada, y es aquí cómo se sintetiza el amoníaco. Bueno, no tenemos en cuenta más procesos como si le tenemos que adicionar catalizadores, si tenemos que adicionar energía en forma de calor para que se dé la reacción. Pero entonces por ahora no estamos tomando esos factores como relevantes para visualizar esta reacción, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos allí? Tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno y eso me está produciendo amoníaco. O también podemos interpretar esta reacción química como el hidrógeno molecular está reaccionando con nitrógeno molecular para producirme amoníaco, ¿de acuerdo? Notamos que está desbalanceada, sí está desbalanceada solo con el hecho de que acá hay un nitrógeno y acá hay solo dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta ecuación y la empezamos a resolver. Eso es lo primero que voy a hacer para que interpretemos y para que veamos cómo vamos a proceder con estas ecuaciones y con estas reacciones. Entonces, decimos que tenemos hidrógeno molecular que reacciona con nitrógeno molecular, perdón, y esto produce amoníaco, ¿cierto? Entonces, buenos días, señorita Melanie. Entonces, esta es la reacción. Recordemos que estos de acá son los subíndices y por lo tanto son más pequeñitos. Para los que se acaban de unir, esta reacción que estoy escribiendo acá, todavía no vamos a mirar esta, ¿de acuerdo? Esta reacción que estoy escribiendo acá es la del punto 1 y el ítem A, ¿de acuerdo? Entonces, listo, listo. Esta de acá es la reacción del punto A. Entonces, eh, como bien sabemos en el documento pasado, para recordar algo de estequiometría que decían los autores Garritz y Chamizo en 1994, en un libro que escribieron, nos decía que la estequiometría, bueno, venía del latín elemento y hacía referencia al cálculo entre cantidades de los elementos y los compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, la estequiometría hace relación a todo el cálculo que tiene que ver en cuanto a la cantidad, bien sea de elementos o bien sean de compuestos. ¿Cuál es la cuestión de la estequiometría? Para profundizar un poquito más en cuanto al concepto o, o sí, esta nueva palabra que estamos trabajando, que es la estequiometría, vamos a tener presente siempre eso, que es el cálculo de la cantidad a partir de la relación entre reactivos y productos para calcular una cantidad en específico. Entonces, dicho en otras palabras, la estequiometría va a ser la relación que me va a permitir establecer, bien sea entre reactivos o bien sea desde productos, para calcular una cantidad, bien sea de reactivos o bien sea de productos, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación es la que me va a permitir a mí calcular bien sea una cantidad en moles o bien sea una cantidad en gramos específicamente. A eso era lo que me refería. Para esta ecuación tenemos la producción de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno molecular y nos está preguntando algo. Calcule cuántas moles de amoníaco se obtienen a partir de 9 moles de hidrógeno. Entonces, acá debemos tener en cuenta algo muy claro y algo bastante importante y son las dos cositas que nos está suministrando el ejercicio. Entonces, ¿cuántas moles de amoníaco se obtienen? De amoníaco NH3, ¿cierto? Se obtienen. ¿Cuántas moles de amoníaco se obtienen? Y además de eso tenemos otro punto en específico, buenos días,
es el otro dato que nos está dando el ejercicio. A partir de 9 moles de hidrógeno, ¿cierto? A partir de 9 moles de hidrógeno a la hora de solucionar este ejercicio. Entonces, recordemos aquí o tengamos en cuenta tres cositas. Qué pena, chicos. La conexión me empezó a fallar nuevamente. Me sacó de la videollamada, pero bueno, esperemos que no vuelva a suceder durante el transcurso de la misma. Ya les estoy presentando mi pantalla. Ayer tuve visita del técnico, pero no sé qué pasó entonces, por qué se cayó la conexión. Bueno, entonces para retomar, chicos, retomando, estaba hablando acerca del punto, del primer punto del apartado A. De acuerdo que nos pedía calcular unas moles. Entonces, me fijé que me había sacado de la videollamada cuando ya tenía escrito esto. Entonces me regreso un poquito nomás para para hacer la retroalimentación de lo que había dicho hasta el momento. Entonces, teníamos este primer punto del primer punto del apartado A, como les venía diciendo, y teníamos la formación del amoníaco, ¿cierto? Eh, la información que nos brindaba el ejercicio es clave, ¿de acuerdo? Y va a ser clave aún cuando tengamos presente qué nos está pidiendo y qué dato nos está dando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pude sacar del ejercicio? Nos están preguntando acerca de las moles de amoníaco que se obtienen, es decir, de este de acá. Y a partir de qué dato tenemos que calcular esto, del siguiente dato que nos da el ejercicio. El siguiente ejercicio nos plantea que a partir de 9 moles de hidrógeno
se deben calcular esas moles de amoníaco que se deben producir. Entonces, como pueden ver, las especies que se encuentran involucradas son los dos elementos, el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces, chicos, estos dos elementos que se encuentran en pantalla resaltados son los que van a determinar todo el transcurso del factor molar. ¿Cómo lo vamos a plantear y cómo lo vamos a desarrollar? ¿De acuerdo? Entonces, eh, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Tener presente lo que les decía antes de iniciar el ejercicio, ¿de acuerdo? Y está acá, lo que se encuentra subrayado. No olvidar balancear la ecuación química para plantear el factor molar correctamente. Si no está balanceada la ecuación, estamos incurriendo en un error, pues eh, recordemos que debemos cumplir con que la materia esté perfectamente, bueno, correctamente balanceada. ¿De acuerdo? Era un principio para plantear correctamente las ecuaciones químicas y era conservar el principio de la materia. Ahora, por ahora no hemos tenido en cuenta la carga ni la energía y eso tiene que ver con electrones, para ser más preciso. Entonces, chicos, aquí qué tenemos que hacer. Si ustedes se fijan, tenemos que balancear en el orden que les había indicado la vez pasada. Tenemos que tener en cuenta los metales, como no hay metales, seguimos a los no metales diferentes del hidrógeno y el oxígeno. Como podemos ver, el no metal diferente al hidrógeno y al oxígeno que encontramos a continuación es el nitrógeno. A este lado, al lado izquierdo, al lado de reactivos, tenemos dos átomos de nitrógeno y al lado derecho solo tenemos uno. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Nos imaginábamos esto como una especie de balanza en el cual debo poner o agregar cantidad a donde se encuentra desbalanceado. Entonces, si a este lado tenemos
Ay, chicos. Listo. Qué pena otra vez por, por irme así de la videollamada. Ya tuve que reiniciar el módem otra vez. Entonces, chicos, me quedé en el ejercicio que les venía indicando. Creo que les alcancé a compartir hasta cuando balanceé el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, para tener presente el ejercicio, ya lo estoy abriendo nuevamente para que lo podamos ver. Y bueno, era el siguiente. Era el punto primero, perdón, del primer punto era el A, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice en este ejercicio? Balanceé la reacción. ¿Listo? Aquí ya está perfectamente balanceada. ¿Qué debemos hacer? O bueno, los dos apartados el dato que nos dan y a dónde queremos ir. ¿De acuerdo? ¿No se me está escuchando bien? Entonces, espera, miro a ver. Ahí, chicos, ¿ahí me están escuchando mejor? ¿O sigue escuchándose raro? ¿Sí me pueden escuchar mejor, chicos? Al parecer acá ya está saliendo el sonido sin problema, pero no sé qué tal me escuchen. Sí, profe, ahí se la escucha bien. Ok, gracias, Laurita. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las dos cositas que debemos tener muy, muy claro del ejercicio? Son dos cosas sencillitas y es lo que nos está pidiendo el ejercicio y lo que queremos conseguir o hallar, ¿de acuerdo? Esos son los datos que ustedes van a tener presente, muy presente a la hora de resolver estos ejercicios. El ejercicio que nos dan y hasta dónde queremos llegar. Entonces, sin darle más preámbulos a este ejercicio, ¿qué nos están dando? Nos están dando 9 moles de hidrógeno. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta moles de amoníaco. ¿De acuerdo? Aquí es clave de dónde van a partir ustedes. ¿De dónde van a partir o de dónde van a arrancar su ejercicio? Del dato que les dan. ¿De acuerdo? A partir del dato que les dan, vamos a llegar al dato que buscamos. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Del dato que nos están dando, ¿de acuerdo? ¿Y qué dato nos están dando, chicos? Nos están dando 9 moles de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 9 moles y es de ahí de este dato donde vamos a empezar a resolver el ejercicio. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a moles de amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Tenemos que hacer el factor de relación molar entre el hidrógeno y entre el amoníaco, que son las dos especies químicas que se están relacionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer los siguientes dos puntos. Eh, Vamos a hacer el siguiente factor y el siguiente factor de relación es una fracción. ¿De acuerdo? En esa fracción vamos a relacionar el hidrógeno y el amoníaco. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Con los coeficientes estequiométricos que acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, decimos que 3 moles de hidrógeno 3 moles de hidrógeno producen ¿cuántas moles de amoníaco? ¿Cierto? 3 moles de hidrógeno van a producir 2 moles de amoníaco. 2 moles de NH3. ¿De acuerdo? ¿Por qué el factor de conversión? ¿Por qué el factor de conversión va así, muchachos? Como ustedes lo están viendo en pantalla. Este factor, al ponerlo así o al escribirlo de esta forma, me permite simplificar moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. ¿De acuerdo?
Al simplificar estas moles de hidrógeno con estas moles de hidrógeno, el ejercicio o la respuesta del ejercicio me quedará en moles de amoníaco. Como no nos están pidiendo nada más en este ejercicio, ¿qué hago? Voy a dejar hasta ahí el factor de conversión y voy a poner un igual, ¿de acuerdo? No tengo que poner más factores de conversión porque simplemente me están 9 por 2 dividido 3. ¿Cuánto me les da 9 por 2? Me les da 18. Y 18 dividido 3 me les da 6. 6 moles de NH3. ¿De acuerdo? Es así como podemos llegar a la respuesta. Recuerden que moles de hidrógeno con moles de hidrógeno se simplifican. Lo que está en rojito se simplifica y se le puede poner una línea para simplificarlo. Y la respuesta nos va a quedar en moles de amoníaco. ¿De acuerdo? Amoníaco, moles de amoníaco. Esa es la respuesta que yo quería dar. Es así como se resuelve. Ahora, no vuelvo a fallar nuevamente la conexión para que la explicación de este ejercicio sea un poquito más rápida. Indica lo siguiente. Entonces, antes de ver la reacción, veamos el enunciado. A continuación encontrará la siguiente reacción química en donde se obtienen como productos el sulfuro de hidrógeno, que en estado gaseoso se llama sulfuro de hidrógeno, pero si está en estado líquido pasa a ser de sulfuro de hidrógeno a ser ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? A partir de ahora le voy a decir ácido. Esta reacción lo maneja como líquido, entonces para que lo tengamos presente. Este de acá va a ser el ácido sulf. Entonces, se obtienen como producido sulfídrico y cloruro de hierro. Si se generan inicialmente 350 gramos de ácido sulfídrico, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro se necesitan para producir esa cantidad? Entonces, no remite, ¿cierto? Vamos a visualizar la reacción química. ¿Qué nos indica? Para producir ácido sulfídrico con cloruro de hierro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las especies que se están involucrando en la reacción química? Se está involucrando el sulfuro de hierro con el ácido sulfídrico. Entonces aquí nuevamente, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta los dos datos. ¿Qué datos? El dato que nos están dando, 350 gramos, 350 gramos de H2S o ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? H2S, listo, H2S, tengamos en cuenta ese dato que es el dato que nos están dando. Y además de eso, ¿qué dato tenemos que tener en cuenta? Lo que nos están preguntando, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos gramos de sulfuro de hierro se necesitan para producir esa cantidad? Es decir, que nos están preguntando por un reactivo. ¿Cuántos gramos de FS se necesitan para producir la cantidad? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, tenemos esos dos datos que nos está suministrando el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos la ecuación planteada o la reacción de estas dos especies químicas del ácido sulfídrico y del cloruro de hierro. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar las especies químicas que están involucradas. Tenemos 305 gramos de esto, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que calcular
¿Cuántos gramos de esto necesitamos en la reacción para producir los 350 gramos de ácido sulfídrico? ¿Qué hacemos? Vamos a visualizar el paso a paso y lo voy a explicar paso a paso. Estamos partiendo del dato que nos están dando, ¿cierto? Recordemos siempre eso, partamos del dato que nos dan. ¿Qué hacemos ahora? Para poder establecer una relación estequiométrica tenemos que emplear un factor de conversión que me permite ir de gramos a moles. Si ustedes ven, este primer factor que se encuentra acá es ese factor de conversión. Es el factor de conversión que me permite ir de gramos a moles. ¿Y por qué me va a permitir ir de gramos a moles? Y es un factor de conversión, porque está empleando el peso fórmula del compuesto y una mol de ese compuesto. Recordemos que una mol de átomos, una mol de compuesto, una mol de electrones o lo que sea, va a ser igual a su peso fórmula o su peso atómico. ¿De acuerdo? Entonces, siempre una mol de átomos, moléculas o compuesto va a ser igual a el peso fórmula o el peso atómico. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos presentes. Esto es para que lo tengamos presente siempre. ¿De acuerdo? Una mol de átomos, moléculas o compuesto va a ser igual al peso fórmula o el peso atómico. Entonces, ¿qué decimos en el factor de conversión? Que una mol de ácido sulfídrico va a ser igual a su peso fórmula. ¿De dónde sale ese peso fórmula? Si vemos la formulación del ácido sulfídrico es H2S. ¿Cómo hacemos para calcular su peso fórmula? Hay dos formas. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de elementos presentes, que serían 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. Averiguar el peso atómico de cada uno de estos elementos y sumarlo, ¿cierto? El hidrógeno pesa 1, el hidrógeno pesa 1, ahí voy 2 y debo averiguar cuánto pesa el azufre. El azufre pesa 32, ¿de acuerdo? 32 punto y unas cifras significativas que no recuerdo. Si sumamos esto, 32 más 2 nos da 34, ¿de acuerdo? Pero entonces hay otro método más sencillito y es con una tabla de pesos fórmulas o haciendo el siguiente ejercicio. Podemos calcular o podemos ver el peso fórmula del ácido sulfídrico de la siguiente manera. Ácido sulfídrico, y nos van a mostrar el peso fórmula o el peso molecular de este ácido. Y es este de acá, la masa molar. 34.1 gramos, ¿de acuerdo? Ese es el peso molecular del ácido sulfídrico. Entonces, continuando con la explicación, este es el factor de relación estequiométrico que me permite hacer el cambio o el factor de conversión de gramos, ¿cierto? De gramos a moles. Entonces, estos gramos con estos gramos se simplifican, ¿cierto? Se simplifican y el factor de conversión me está quedando en moles de ácido sulfídrico. Pero entonces, chicos, buenos días, señorita Marcela, y buenos días, Santiago, que se acaban de unir a la videollamada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, me están preguntando por los gramos de sulfuro de hierro. Tengo que ir hasta gramos de sulfuro de hierro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear el factor molar que me permite relacionar sulfuro de hierro con ácido sulfídrico. Entonces, me dirijo a mi ecuación química, mi reacción química que ya está balanceada. Y la reacción que voy a encontrar es que una mol de sulfuro de hierro me va a producir una mol de ácido sulfídrico. ¿De acuerdo? Este es el factor de relación. Una mol de ácido sulfídrico me produce una mol de sulfuro de hierro. ¿Y por qué las moles de sulfuro de hierro van arriba? Porque las moles de ácido sulfídrico con las moles de ácido sulfídrico
también se van a simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo dejo en verde, no, se los voy a dejar en morado. Entonces, lo rojo con lo rojo se simplifica, ¿de acuerdo? Lo morado con lo morado también se simplifica, pues son las mismas unidades y es el mismo compuesto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar o emplear un factor de conversión que me permita ir de moles a gramos. ¿Cuál es ese factor de conversión? Este mismo de acá, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, es inverso a este, porque este de acá me permitía ir de gramos a moles y este de acá me permite ir de moles a gramos, ¿de acuerdo? Nuevamente tenemos en cuenta esta premisa en la cual debemos tener en cuenta que una mol de compuesto o una mol de átomos es igual a su peso fórmula. ¿Qué hacemos? Averiguamos por el peso fórmula del sulfuro de hierro, ¿cierto? El sulfuro de hierro. El sulfuro de hierro tiene una masa molar de 87.92 gramos, ¿de acuerdo? Esa es la masa que vamos a tener en cuenta, 87.92 gramos. Recuerden cómo podemos calcular ese peso fórmula o ese peso molecular y es sumando los elementos presentes en el compuesto. Si ustedes se dan cuenta, en el sulfuro de hierro solo está presente el azufre y el hierro. El azufre pesa 32 punto algo y el hierro pesa 55 punto algo. ¿De acuerdo? Al sumar esos dos pesos atómicos, tenemos como dato 87.92. Tenemos que tener en cuenta las cifras significativas, ¿de acuerdo? Para estos ejercicios. Entonces, el establecer ese factor de conversión me permite simplificar las moles de sulfuro de hierro con las moles de sulfuro de hierro, ¿de acuerdo? Las moles de sulfuro de hierro con esas moles de sulfuro de hierro también se van a simplificar, ¿de acuerdo? Es decir, esto de acá se va con esto de acá, esto de acá se va con esto de acá, y esto de acá se va con esto de acá. ¿En qué me está quedando la respuesta? En gramos de sulfuro de hierro. ¿Qué es lo que necesitaba o hasta dónde era que tenía que dirigir el ejercicio? Hasta gramos de sulfuro de hierro. ¿De acuerdo? Entonces, se simplificó esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Cómo procedemos a calcular ese resultado? Vamos a tener que 350 por 1 es 350, ¿cierto? Eso lo vamos a dividir en 34.1 y le vamos a dar, eso nos da 10.26. Ese 10.26 lo multiplicamos por 1 y nos está dando lo mismo, 10.26. Ahora que tenemos que hacer, necesito Listo, chicos. Les comentaba entonces, eh, esa era la socialización de los ejercicios que tenían por el día de hoy, estos dos.
Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud acerca de los ejercicios, la podemos hacer en estos momentos. Y si no tenemos ninguna duda o inquietud acerca de los ejercicios, ya podemos finalizar la videollamada. Recordemos que la segunda videollamada será a las 10 para poder atender dudas o inquietudes acerca de los ejercicios de la actividad para que estemos pendientes y nos conectemos en el link que les voy a compartir a las 10 de la mañana. Entonces, muchachos, ¿tienen dudas o inquietudes acerca del ejercicio o no hay ninguna duda o inquietud acerca de los ejercicios? Listo, Laura. Entonces, mientras... Gracias, Laura. Entonces, mientras ustedes eh, formulan su pregunta, si la tienen, ya podemos dar por terminada la videollamada. Entonces, ya los que no tienen dudas o preguntas ya pueden ir abandonando la misma. ¿De acuerdo? Voy a dejar de grabar hasta acá para no hacer tan larga la videollamada. Entonces, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer en el transcurso de estos minuticos.